Bien amigos, estas son las dos recetas de hoy. Dos acompañantes para la cena de Thanksgiving, para cualquier otra cena formal. Un pan que nos quedó muy esponjoso, muy tierno, acompañado con unos poquito de nueces que le da un toque muy sutil. Es un pan diferente para una comida especial. Y estos grisines también de calabaza que quedan muy crocantes, sequitos, que duran mucho tiempo, que uno los puede poner en un recipiente alto, parados en la mesa, y le da muchísima altura, muchísima decoración a la cena. Y aprovechando de que las calabazas están en temporada y para seguir haciendo recetas para Thanksgiving, compré una calabaza, un zapallo entero. También voy a hacer el mismo procedimiento, lo pongo en la freidora de aire, lo voy a cocinar a 400 grados Fahrenheit hasta que pueda introducir un cuchillo y ver que ya está cocido. Para esta segunda y tercera receta vamos a utilizar, como les dije antes, una calabaza que estuvo 30 minutos en la freidora de aire a máxima potencia, 400 grados Fahrenheit, 200 Celsius, y ahora la voy a pelar y le voy a sacar las semillas. Vamos a pisar toda la calabaza, el zapallo, como sea que le llaman en tu país. Si querés contarnos en los comentarios cómo le llaman en tu país, nos va a encantar. Este puré sin agregarle nada, así como lo estoy haciendo, y de una manera un poco rústica. No queremos que quede una cosa tan finita. Lo vamos a guardar ahora para que se enfríe, y vamos a utilizar la tercera parte de la harina que utilicemos para hacer un riquísimo pan para acompañar esta cena. Una vez que se enfrió la calabaza, separamos 150 gramos y vamos a tener 300 gramos de harina tamizada. La vamos a poner en un bol, le vamos a agregar los 150 gramos de calabaza, le vamos a agregar manteca, 30 gramos de manteca, un huevo, le vamos a poner 5 gramos de levadura de cerveza y una cucharada de azúcar. En este caso yo estoy usando azúcar mascabo, pero podemos usar azúcar normal. A todo esto también le vamos a agregar leche, que se la vamos a ir poniendo gradualmente para que la masa tenga la consistencia que nosotros queremos. Dependiendo la zona y la época en la que estamos, podemos utilizar leche de temperatura ambiente o leche tibia para ayudar a que la levadura trabaje mejor, pero siempre nos tenemos que asegurar de que no esté demasiado caliente para que no nos queme la levadura. Con esto vamos a armar una masa que después le vamos a agregar un par de ingredientes más y vamos a utilizar el pan como acompañamiento en la cena. En vez de utilizar un pan normal, vamos a utilizar un pan de calabaza que es muy rico. Así que bueno, esta va a ser la receta para ese pan. Una vez que unimos todos los ingredientes, nos va a quedar, como pueden ver, una masa un tanto pegajosa, pero así mismo la vamos a dejar en el bol sin sacarla, sin amasarla, trabajando con la espátula, asegurándonos de que no quede ningún resto de harina seco por ahí. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hasta que la masa duplique su volumen. La masa ya leudó y se ve bastante tierna, así que vamos a usar un poco de harina en la mesada para volcarla. Abrirla un poco. Una cosa que nos gusta a nosotros ponerles, que le queda muy bien,
es algunas nueces dentro del pan, a pesar de que no va a ser un pan dulce, sino que es un pan para acompañar comidas, para comer con manteca y todo. Le queda muy bien. Y así como está, lo vamos a empezar a cerrar. Una vez que amasé el pan, le doy una forma más o menos alargada y lo voy a poner en un recipiente de estos para hacer panes de molde. Lo voy a acomodar para que tome la forma y ahí lo voy a dejar leudar. Lo voy a tapar y lo voy a dejar leudar para después llevarlo al horno. El pan ya leudó, ha duplicado su volumen. Lo voy a pintar con un poquito de aceite de oliva, tratando de no arruinar el leudado. Tengo el horno precalentado a 400 grados Fahrenheit, 200 grados Celsius, y lo voy a llevar a cocinar 25 minutos a 400 grados Fahrenheit. Estoy esperando que se enfríe y ya se los muestro. La tercera y última receta que vamos a hacer hoy, lo que tengo acá es 250 gramos de harina todo uso tamizada. Le voy a agregar 100 gramos de calabaza que procesamos, una pizquita apenas de nuez moscada. A esto le vamos a poner 5 gramos de levadura de cerveza en polvo, media cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. A esto le vamos a agregar también un poco de aceite de oliva, unas 2 cucharadas, y nos vamos a ir ayudando con un poco de agua, temperatura ambiente. Le vamos a ir agregando de a poquito hasta lograr la masa que nosotros queremos. La intención es armar una masa blanda. Si notamos que la masa se nos queda muy pegajosa, ponemos un poquito de harina en la mesada y la vamos a trabajar un poquito. Y así como nos quedó, la vamos a poner en un bol, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar leudar hasta que duplique su volumen. La masa ya leudó, así que voy a poner un poquito de aceite en la mesada. Voy a bajar la masa tratando de que no sacarle el aire que tiene la masa, y voy a tener preparado un recipiente con sésamo blanco y sésamo negro, ajonjolí como le llaman en algunos lugares. Y mientras yo voy a hacer estos grisines, prendí el horno para precalentar, un horno medio suave a 350 grados Fahrenheit, 175 Celsius, para que se vaya precalentando. Mientras tanto, lo que voy a hacer es, con la masa, sin haberle quitado el aire, voy a empezar a cortar porciones y las voy a pasar por el ajonjolí, y lo que voy a hacer es ir estirándola despacito, suavecito, dejando que se vaya afinando la masa. Y así como están, las voy a ir poniendo en una asadera. Repito la operación, voy cortando la masa, la paso por el sésamo y las voy estirando.
Y así vamos haciendo todos hasta utilizar toda la masa. Una vez que armé todos los grisines, los voy a llevar al horno. El horno ya tiene la temperatura indicada. Es una temperatura suave porque no queremos que se nos cocinen rápidamente, sino que lo que queremos es que se sequen y queden crocantes. Así nos duran más tiempo, aunque con lo rico que quedan, estos grisines vuelan. Así que los llevo al horno hasta que tomen el color dorado que yo quiero y después les cuento cuánto tiempo estuvo. Los grisines ya salieron del horno, estuvieron aproximadamente 12 minutos a 350 grados Fahrenheit. Ya están cocidos, vamos a esperar a que baje la temperatura para sacarlos de la fuente y presentárselos. Bien amigos, estas son las dos recetas de hoy. Dos acompañantes para la cena de Thanksgiving, para cualquier otra cena formal. Un pan que nos quedó muy esponjoso, muy tierno, acompañado con unos poquito de nueces que le da un toque muy sutil. Es un pan diferente para una comida especial. Y estos grisines también de calabaza que quedan muy crocantes, sequitos, que duran mucho tiempo, que uno los puede poner en un recipiente alto, parados en la mesa, y le da muchísima altura, muchísima decoración a la cena. Así que espero que les haya gustado el video, que se animen a hacerlo y será hasta la próxima. Que estén todos muy bien.